Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio de los profetas menores, en este caso capítulo 3 de Malaquías. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor y pedimos y clamamos a Él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo prometido, que nos capacite, podamos entrar en tu corazón, en tu espíritu, podamos entender tus planes para así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, pues vamos para este capítulo muy interesante. Todos los profetas han sido verdaderamente interesantes. Pero este capítulo, particularmente por dos cosas que vamos a ver a continuación. Primero, leamos el primer versículo de Malaquías 3 y dice así: Ved que envío mi mensajero a preparar el camino delante de mí. Enseguida llegará a su templo el dueño a quien buscáis, el ángel de la alianza a quien deseáis. Ved que ya llega, dice el Señor de los ejércitos. Pero yo creo que ustedes ya sabrán a quién se refiere aquí. Este mensajero que envía el Señor no es otro más que Juan el Bautista. Se lo vemos en San Mateo 11:10, en San Marcos 1:2 y en San Lucas 7:27. Y esto muestra claramente que esta profecía la cumplió el hombre más grande nacido de mujer, Juan el Bautista. A final del capítulo anterior, del capítulo 2 de Malaquías, Israel se quejó de que Dios parecía recompensar a los malvados y no ejercía su justicia en el mundo. ¿Se recuerdan de eso? Me imagino que sí. El Señor le responde a sus quejas diciendo que va a arreglar las cosas con su enviado, con su Mesías. Y ahora dice que antes de él vendrá su mensajero. Y agrega, el cual va a preparar el camino delante de mí. En una antigua costumbre, cuando el rey iba a salir en procesión o cuando el rey iba a ir a alguna ciudad de visita, se mandaba un mensajero delante del rey para anunciar su llegada. ¿Y para qué? Para que arreglaran las calles, que no tuvieran huecos, que no tuvieran charcos, que fuera lo más recta posible, que fuera pareja para que el carro imperial no se moviera demasiado. Con todas esas instrucciones iba mensajero. Y Juan el Bautista va a cumplir exactamente este ministerio en Jesús. La misma idea nos indicó cuando lo vimos Isaías 40 del 3 al 5. El propósito del Señor al traer esta profecía específica, muy específica, a través de Malaquías en su época, probablemente se debió a que Israel, lo vimos anteriormente, se quejaba de que las promesas mesiánicas que había hecho el profeta Ageo y el profeta Zacarías no se habían cumplido. Aquí Malaquías mostró que se debe primero preparar el camino para el Mesías y que aún ellos no estaban listos para que este camino fuera preparado. Por eso que dice que delante de mí mando. El Señor prometió que Él mismo vendría, que no era un nuevo o un mejor profeta, sino venía el mismo Señor. Fíjense, ¿quién está hablando? El Señor. Está hablando de la Malaquías. Dios, eso nadie tiene duda. ¿Y qué dice? Delante de mí. ¿Quién vino delante de Dios? Juan Bautista. ¿Y quién es Jesús entonces? El mismo Dios que dijo delante de mí. Eso es un tema un punto para los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios. Y también promete que va a mandar el ángel del pacto. Este ángel del pacto, yo diría que seguro que es el mismo Jesús viniendo a su templo. Ahora, ¿por qué ángel si Jesús definitivamente no es un ángel?
como dicen los testigos de Jehová, que es el arcángel Miguel. Y explicamos que eso es imposible, que un ángel no puede morir en la cruz y un ángel no puede redimir al hombre, porque son dos creaciones, dos naturalezas totalmente distintas. No hay ángel que redima a un hombre, tenía que ser el mismo Dios. Pero ¿por qué llaman a Jesús ángel del Señor? Así llaman muchas veces en el Antiguo Testamento, muchas veces al mismo Dios, o la segunda persona de la Trinidad, porque ángel en griego quiere decir melech, mensajero, el mensajero, el que va adelante, el que va a llevar esta buena noticia, el que viene a traer la gran nueva de la salvación. Y ese verdadero enviado es Jesucristo, que es Dios mismo que nos visita. Por eso cuando se habla aquí pues del ángel del pacto, ya sabemos que se está refiriendo al Señor. Vamos a ver los versículos del 2 al 5 y dice: ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién se sostendrá en pie cuando aparezca? Porque es como fuego de fundidor, como lejía de lavanderos. Se pondrá a fundir y a purificar la plata. Purificará a los hijos de Leví, los acrisolará como oro y plata. Y así podrán ofrecer al Señor una oblación de justicia. Entonces será grata al Señor la oblación de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años que pasaron. Estaré cercano a vosotros para administrar justicia y ser testigo presto contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que explotan al jornalero, a la viuda y al huérfano, y agravian al extranjero, sin guardarme temor a mí, el Señor de los ejércitos. Tremendo versículo este. El Señor nos deja algo bien claro en cuanto a nuestra relación con Él. Malaquías se pregunta quién va a soportar el tiempo de su venida. Hablo de un mensajero, de un ángel que vendría, y a alguien que vendría primero de él a preparar el camino del Señor, y otro que va a ser el ángel del pacto, el que hizo el pacto. ¿Quién es el que va a hacer el pacto con el segundo pacto? ¿Y quién intervino en el primer pacto con Moisés? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Dios del pacto, que se encarna más tarde en Jesús. Por eso es tan específico Malaquías en explicar todo lo referente a este segundo ángel, el ángel del pacto. La venida que el hombre debe soportar es la venida del ángel del pacto. Pero nos habla en dos situaciones diferentes, como la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. Malaquías, en su descripción de la venida de Cristo, del Mesías, mezcla los dos advenimientos, el primero y el segundo advenimiento de Cristo. Los profetas de Israel siempre hacen eso. La venida de este ángel será impresionante y terrible, como nos dice, pero va a tener un propósito. Dice que va a lavar, va a limpiar. Tanto el lavador como el refinador trabajan para limpiar, no destruir, eso es claro. En los primeros dos capítulos de Malaquías, el Señor habló en contra de la corrupción del sacerdocio. ¿Se recuerdan? Dos capítulos muy duros en contra de los sacerdotes. Aquí Dios da su respuesta definitiva a esa corrupción. Ahora la respuesta del Señor: limpiaré a los hijos de Leví. Esto es un hecho que tenemos muchas veces que nosotros reflexionar, porque así purificó a los malos sacerdotes de David. Pero cuando venga la segunda venida, también lo tendrá que hacer con cada uno de nosotros, que por el bautismo somos ungidos sacerdotes. Y va a decir a quién va a purificar. Eran los males que van pudriendo el sacerdocio de Israel. Y el propósito del Señor era limpiar la sociedad y cambiar los corazones de los hombres, comenzando por el sacerdocio. Cuando Jesús regresa en gloria y gobierne en la tierra,
hermano, ya el mal va a ser destruido en esta segunda venida. Sin embargo, el primer pecado que menciona el Malaquías, el Señor a través de Malaquías, es la hechicería. Este pecado se menciona primero porque los judíos se familiarizaron con la hechicería y otras artes mágicas. Durante el tiempo de Babilonia, Babilonia era un país muy corrupto, muy dado a la magia, y a la magia que podemos decir tendiente a manejar fuerzas oscuras. Los judíos se contaminaron, como siempre pasa, y se hicieron no adeptos, pero sí les gustaba ese juego de los magos babilónicos. Pues por eso es algo totalmente opuesto al Señor. La magia es opuesto al Señor. El poder del Señor nadie lo manipula, Él lo da. El poder que se manipula es el poder de las tinieblas, que te da por un tiempo ese poder, pero cuando te lo quita, se lo lleva con la paz y con tu salvación. He conocido mucha gente con muchos poderes, inclusive muchos ricos, que tienen todo menos paz. Tenemos que tener eso en cuenta. Después viene el segundo castigo en valor más doloroso para Israel, que es el adulterio. El adulterio desde el primer pacto es terrible, porque la unión del hombre y la mujer representa la unión de Dios con su pueblo. Se forma un solo cuerpo y atentar al engaño, tanto a la mujer como al hombre, es atentar contra tú mismo y contra la santidad de Dios. Así que nos deja bien claro una lista de cuáles van a ser los primeros pecados que él va a zarandear. Vamos a ver el versículo 6 y 7 y dice así: yo, el Señor, no cambio, pero vosotros no dejáis de ser hijos de Jacob. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis preceptos. No los habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Lo dice el Señor. Yo, el Señor, no cambio. Eso lo decía, y siempre recuerdo nuestra Santa Madre, Santa Teresa, que decía: Dios no se muda. O sea, todo se puede mover alrededor nuestro. El único que no cambia, que no se muda, es el Señor. Y si fuera posible que Dios cambiara de opinión acerca de nosotros, muy bien podría hacerlo y seríamos consumidos, porque entonces iba a aplicar su justa ira sobre cada uno de nosotros. Afortunadamente, el Señor no cambia en su amor, ni en su elección, ni a Israel, ni a nosotros. El Señor cuando elige, el Señor cuando ama, no cambia. Tenemos que dar gracias a Dios por eso. Fue fiel a Israel en su amor. Israel, a pesar de todas las infidelidades de Israel, es fiel a la iglesia, a nuestra iglesia, a pesar de todas las infidelidades que podemos cometer a través de todos los siglos, todos los que hemos sido bautizados. Este amor inmutable de Dios, de Gesed, de Dios por Israel y más tarde por la iglesia, debería haber hecho a Israel más obediente. O sea, debería haber hecho a Israel que se sometiera más a él. Pero ¿qué pasó? Ellos dieron por sentada que Dios era fiel y Dios era paciente. Se agarraron de eso, como decimos, para hacer lo que a ellos les daba la gana. Y no sabían que el Señor es paciente y es fiel, pero también el Señor es justo y tiene medios para corregir, y vaya si los tiene. Y ahora dice una frase que es preciosa y te sirve para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento, para ti y para mí es una de las mejores recetas. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ti. Tremenda frase. Este era un simple llamado al arrepentimiento. Muy simple, pero muy concreto. Tú te vuelves a mí. Tú das el primer paso y yo doy el segundo paso hacia ti. Tal como la parábola del hijo pródigo, que debía llamarse del Padre bueno, que refleja el amor de Dios, que justo al mismo tiempo el Padre bueno no se movió de la puerta, ni siquiera cuando vio que el hijo venía por el camino. El Padre lo recibió
lo trató casi como un heredero, como un príncipe, casi lo trató, lo elevó a la misma categoría que él tenía antes de apartarse y hacerle este ultraje a su padre. Pero él no se movió de la puerta. El que tuvo que dar el primer paso fue el joven. Reconocer dónde estaba metido, reconocer dónde había llegado y darse cuenta que el único camino que tenía era de la casa de su padre. Cuando él se volvió su padre se volvió a él, sin recriminación, sin insulto, sin decirle te lo dije, y nada. Así es el amor de Dios. Por eso les digo que acuérdense de esta frase: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios se compromete cuando hace un pacto con los hombres de volver siempre a ese pacto. En el sentido más básico, hablando del arrepentimiento, ¿qué cosa es alejarse del pecado? El arrepentimiento es alejarse del pecado y volverse a Dios. Luego entonces esto es una llamada al arrepentimiento. El arrepentimiento describe lo que es el mismo acto de volver, ese de arrepentirse. Eso describe ya que el arrepentirse es tomar el camino en sentido contrario y volver al lugar donde tú dejaste a Dios. ¿En qué hemos de volvernos? Israel no sabía cómo volver a Dios. También yo pienso que Israel no sabía o no quería o había elegido no saber. Por último, eran sencillamente ignorantes. Y al ser ignorante tiene una gran responsabilidad, porque el Señor habló muy claro en la alianza que hizo con Moisés. Vamos al versículo 8 al 12 y dice así: ¿podrá el hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me habéis defraudado a mí. Y aún decís: ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo, en las primicias. Vosotros estáis colmados de maldición, pues me habéis querido defraudar, la entera nación. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya sustento en mi templo. Ponedme a prueba en ellos, dice el Señor de los ejércitos. ¿No os abriré entonces las compuertas del cielo y derramaré bendiciones sin falta? Y ahuyentaré de vosotros al devorador, para que no os devaste los frutos de la tierra, ni os quede estéril la viña en el campo, dice el Señor de los ejércitos. Todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis una tierra deliciosa, dice el Señor de los ejércitos. Uy, amán, aquí entramos en tema interesante, porque este es el único versículo, conjunto de versículos, 5 versículos, que las personas de otras iglesias se agarran para pedir el diezmo a sus seguidores. Se basa en esto, Malaquías del 8 al 10. Y eso es lo que vamos nosotros a ver pues ahora. Dios se pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Parece una locura pensar que un hombre pueda robar a Dios. ¿Qué podría un hombre robarle a Dios? Y el Señor da la explicación a esta gente de la primera alianza de cómo podría suceder. Ellos robaban a Dios cuando les robaban a los sacerdotes y a los pobres. ¿Cuándo hacían esto? Cuando retenían sus diezmos, cuando retenían sus ofrendas. ¿Cómo podemos robar el hombre a Dios? Preguntaríamos, ¿robará el hombre a Dios? Nos asombra porque es algo muy atrevido de hacer. Nos asombra porque es vergonzosamente desagradecido robarle a quien nos dio todo. Nos asombra porque es estúpidamente destructivo, más bien yo diría autodestructivo. Lo estamos destruyendo nosotros mismos. Nos asombra porque ciertamente el robo a Dios será castigado. Dios lo llamó robo. ¿Por qué lo llama robo? Porque tenían posesión ilícita de lo que era de Dios.
Ellos habían apropiado algo que era de Dios. No era porque solo los diezmos y las ofrendas le pertenecían a Dios. De hecho, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Salmo 24, versículo 1. Sin embargo, Dios nos va a mente y nos ordena que demos todo lo que le pertenece. Él nos permite mantener a algo como administradores en su nombre. Él nos permite tener de cierta forma ese cargo. Pero refiriéndose ahora, los diezmos y las ofrendas son totalmente diferentes. Porque nosotros podemos administrar todo lo nuestro, pero no los diezmos. En el caso, estaba hablando de la antigua alianza, y no los diezmos y las ofrendas, porque eran dados a nosotros para dárselo a otras personas que lo necesitaban. Luego entonces el Señor nos daba algo extra para que estas personas ayudaran a los sacerdotes y a los levitas, que si no le daban comida, ellos no tenían tierra que cultivar, ellos vivían de lo que le daban al templo, y por supuesto también el mayor de todos los robos, robarle a los pobres. Ya lo decía San Agustín, que todo lo que te sobra es que se lo ha robado a los pobres, que todo lo que te sobra es que le pertenece a los pobres y tú te has apropiado. Y nadie puede acusar de socialista a San Agustín. Eso sería el colmo. Y el Señor y fuertemente maldice a estas personas que le han robado. Debido a que el pueblo de Dios no daba tal como Él ordenó, Dios no bendijo material o espiritualmente de la manera que Él lo hubiera hecho. Esto es lo que es la maldición de Dios. La maldición de Dios no es que te parte un rayo, que te coja un tren. La maldición de Dios es que lo que tú vas a recibir de Él se te es retenido. Sencillamente. Él lo había ordenado, Él lo había dicho. Era no solo material, también bendiciones espirituales. Los corazones tacaños de estas personas estaban lejos de Dios. Se habían alejado tanto de Dios y seguir a otros dioses que le hablaban cosas que a ellos les gustaban, pero que no era lo que el Dios de la alianza le había dicho. Trajo estas consecuencias sobre el pueblo. Eso le pasó a Israel, eso no puede pasar a nosotros por estar oyendo falsos profetas. Por eso dice que traigan todos los diezmos. En alguna Biblia, los pastores de otras iglesias lo usan, dice que traigan los diezmos al alfolí. Dice que esta era la respuesta a sus problemas. Les decía, la respuesta a sus problemas que están teniendo, porque yo les retiré todo lo que les daba, es volver a llevar al alfolí lo que me deben a mí. ¿Qué cosa es el alfolí? El alfolí era un cobertizo donde se guardaban las cosechas obtenidas por el pueblo de Israel. Eran, podemos decir, las ofrendas apartadas para los que presentaban servicios en el templo noche y día. Ofrendas que podían ser variadas, nunca de dinero. El dinero era impuesto y era muy bajo. Era grano, aceite, vino, especias, frutos y bienes materiales como algún adorno o algo así que tú tuvieras de valor, que te gustaba mucho, tú le querías dar para adornar el templo del Señor, no a los sacerdotes en este caso, que el Señor es específico, ¿no? Por eso que los que toman estos versículos de Malaquías para exigir el diezmo son unos estafadores. Lo vamos a ver después, pero primeramente lo quiero adelantar. Primeramente porque esta orden era para el pueblo del primer pacto. Pacto que acabó cuando Jesús dice, todo se cumplió. Ese pacto no va con nosotros. Y segunda, que ese diezmo no era en dinero, era en especia. Así que si esos pastores quieren recoger diezmo, nadie se lo puede impedir, pero tendrán que recoger, si son bíblicos, tomates, plátanos, cocos, qué sé yo, aceite en lata italiano para que sea del bueno. ¿Será?
bajo el nuevo pacto, nosotros no estamos bajo el mandato de diezmar ni nada que se asemeje al diezmo. Lo repito, bajo el nuevo pacto no estamos bajo ningún mandato de diezmo. Y que me lo demuestre, pues me voy a hacer pentecostal de la iglesia de él. Vaya, lo digo públicamente, de lo seguro que estoy de que esto no está. El Nuevo Testamento en ninguna parte de él ordena específicamente con palabra el diezmo. Pero el Nuevo Testamento habla del diezmo positivamente. Si lo haces con un corazón recto. Eso lo vemos en Lucas 11, 42, hablando del diezmo de Israel. Lo hace, era algo que estaba en el pacto, y si lo hacías con corazón recto a ellos que tenían que hacerlo, Dios lo bendecía. Pero lo que más que todo habla San Lucas 11, 43, que habla primero de Corintios 16, del 1 al 4, es la gran necesidad del principio de dar. Cuando habla el diezmo, cuando habla en Corintios, deja claro que nuestro deber debe ser dar de lo que se nos ha dado. Dar en periodos regulares. No una vez y me olvidé, como las personas van, dan, pagan, no pagan el bautismo no se paga. Hacerte hijo de Dios, recibir la gracia, no hay millones de dólares que pueda comprar eso. Pero como la iglesia no tiene sistema para recaudar dinero, y nosotros en la cesta que pasan los domingos, lo que echamos monedas, los sacramentos que son una vez en la vida, que no se pueden volver a recibir, como es el bautismo y el matrimonio, la iglesia pide que den un abono, que den una ayuda, porque esa es la única vez que tú le vas a dar algo a la iglesia. Y todavía una sola vez en tu vida tú das a la iglesia algo en el bautismo o en el matrimonio. Y te quejas y lo criticas. Será por eso que Dios no nos bendice. Hermanos, no estamos acostumbrados a dar. Estamos acostumbrados a quejarnos y a pedir, pero no a dar. Y menos con un corazón alegre. La iglesia te pide, repito, 2 veces en tu vida que des algo. Por supuesto que si tú no lo tienes, la iglesia no te niega el sacramento. Pero ¿cuánto se gasta en bautismo? ¿Cuánto se gasta en bodas? Para lujos que duran unas horas. Sin embargo, a la iglesia que te da ese sacramento y que te pide una contribución, repito, que va a ser una vez en tu vida, tú reniegas, tú te quejas y después dices, ¿por qué Dios no me bendice? Ahí tú tienes la respuesta. Tú no das, Él no te da. Tan sencillo como eso. Tiene que ser planeado. O sea, tiene que ser pensado de antemano la entrega que tú vas a hacer. O sea, tiene que ser periódica, no una vez en tu vida. Tiene que ser cada cierto tiempo y lo tienes que planear en periodos regulados. Una vez al mes, una vez a la semana, no sé. Tiene que ser proporcional. Tienes que darle a Dios en proporción de lo que Él te bendice a ti. Estás dándole a la iglesia una cantidad, te aumentan el sueldo, te ganas la lotería, te cae una herencia, pues tú se debes aumentar lo que tú das, porque es en proporción a lo que tú has recibido. Y tiene que ser, sobre todo, en privado. No es el dar, no es un hecho para hacernos dar a conocer como gente muy generosa. Y pongo de ejemplo la iglesia. La iglesia en Miami desde el año 1949 tiene una obra grandísima, unos edificios en el downtown grandísimo, y ahora tiene algo gigantesco que toma toda una manzana. Tiene Camilo House, que es una orden de los padres Camilos que se dedican a cuidar a las personas que no tienen techo. Desde 1949, no ahora que están de moda los homeless. Desde esa época, esas personas se ocupan de la gente sin techo, de los vagabundos. Y yo te diría a ti que el 90% de Miami no sabe dónde está Camilo House, ni sabe lo que hacen los padres de Camilo
house. Porque la iglesia no toca trompeta con lo que hace. A lo mejor debería tocar trompeta porque por eso la gente no lo sabe, pero bueno, el Señor nos llamó a no lucrar con este exhibicionismo, que somos buenos, que somos generosos. Hay otras iglesias por ahí que no quiero ni voy a decir, pero las sé, que van una vez al año, van la víspera del día de dar gracias a Dios, van con sándwich y con comida abajo de los puentes donde están la gente sin techo y llaman a los canales de televisión, porque qué coincidencia que cuando ellos llegan siempre están los canales de televisión, y cuando llegan los católicos no hay nadie. Y así como te lo estoy diciendo, así es como es. La caridad no se exhibe porque deja de ser caridad para ser más que justicia de Dios, envanecimiento tuyo que agrega pecado sobre pecado. Además, 2 Corintios 9 nos dice que el dar, y eso es clarísimo, tiene que ser generoso. O sea, dar más en lugar de menos. Porque muchas veces si vamos a dar, tratamos de dar menos. Pues es generoso. San Pablo va a ser todavía específico. San Pablo dice, Dios ama al que da con alegría. Pero voy a repetir, dice San Pablo, Dios ama a aquel que da con alegría. Nosotros los creyentes, como le dije, ya no estamos bajo el pacto de Moisés. Eso lo puede ver en Romanos 6:14, en Gálatas 3:15, en 2 Corintios 3:4. Los mandamientos estipulados en el pacto de Moisés ya no están en vigor, como le dije, para nosotros. Hay de estos grupos que apelan a la división, dividen entre ley civil, rey ceremonial y rey moral en Israel para respaldar el diezmo. Queridos hermanos, eso no existe. Para el judío, hasta el día de hoy, la ley es la ley. Que esa ley incluye actos ceremoniales, incluye cómo comportarnos unos con los otros, todo. Pero está dentro de una sola ley. No dicen las leyes, la ley. Eso solamente es una excusa de decir que hay leyes morales, leyes, tú violas una ley moral, la ley moral puede cambiar, pero qué sé yo, la forma que ellos se enredan. San Pablo lo usa bien claro. San Pablo nos lo dice clarísimamente, que la ley es una sola y se aplica para nosotros la del nuevo pacto, porque como dicen Gálatas, ya lo antiguo pasó y el diezmo está en lo antiguo que pasó. Algunos piensan que el diezmo es obligatorio y te lo dicen, eso es lo que te dicen en estas personas, que porque Abraham y Jacob dieron una décima parte. Pero te voy a decir una cosa, Abraham y Jacob vivieron cientos de años antes que se estipulara el pacto con Moisés. Así que ya empezamos mal. Jacob y Abraham no estaban bajo el pacto de Moisés. No son ejemplos. Lo que dio Abraham a Melquisedec fue un acontecimiento puntual, sucedió una sola vez. Y no hay evidencia de que él le diera a Dios una décima parte de forma regular. El que Jacob entregara una décima parte significaba su agradecimiento a Dios por haberle prometido estar con él y protegerlo. Su agradecimiento, la generosidad, todavía nos hablan hoy de cómo el Señor fue generoso con este hijo de Isaac, pero en ninguna parte da la idea de ser un sistema del 10% siempre, ni a quién. O sea, no lo dice. O sea, que no vale poner a estas personas, son antes del pacto mosaico. Parece que eran costumbres que habían en esos pueblos de ser agradecido algo. ¿Para quién eran los diezmos? Ya lo dijimos. Para los levitas y para los sacerdotes, para nadie más. Yo le pregunto a ellos, ¿ellos son levitas del antiguo pacto? Te van a decir que no, aunque va alguno que lo crea. ¿Ellos son sacerdotes del antiguo pacto? No, ellos niegan el sacerdocio en el nuevo pacto y dicen que el antiguo
ya pasó. Pero entonces ellos no son ni levitas ni sacerdotes. Por lo tanto, el diezmo no es para ellos. Y repito, menos en dinero. Israel debería celebrar un diezmo cada 3 años en Jerusalén. Pero ese requisito no puede aplicárselo como le dije a nosotros hoy en este día. Primeramente, eso era en relación a Israel como nación, a los judíos que vivían en la tierra prometida. Con la venida de Cristo, la nación judía ya no es más el lugar del pueblo de Dios. Aunque individuos judíos se han bautizado y son parte de la iglesia. La Jerusalén terrenal a donde había que llevar el pacto no existe en el sentido cultural y obligación en relación a un pacto firmado y sellado con Dios. Nos lo dice Gálatas 4:25. Los creyentes somos parte de una Jerusalén, pero de la Jerusalén celestial, porque nuestro sumo sacerdote está arriba. Se lo dice Gálatas 4:26. Nosotros esperamos la ciudad de Jerusalén que ha de venir. Hechos 11:10. Esperamos los cielos nuevos y las tierras nuevas del Apocalipsis 21. Hermano, Abraham no es el heredero de la tierra de Israel, sino somos todos de los descendientes de Abraham, porque esa tierra era para él y para sus descendientes. También, cuando Jesús habló de cuando se refirió, para ser más exacto, al diezmo, sucedió que él estaba refiriéndose a algo antes del comienzo del nuevo pacto. Hablaba de algo del antiguo pacto. Tal como habla y dice a Pedro, la idea de Dios no era el divorcio, pero por la cabeza y el corazón duro de ustedes, yo establecí el divorcio. No es la separación, le dicen en la antigua alianza, el repudio, pero eso no es la voluntad de Dios. En la nueva alianza ya no entra, porque esa no es la voluntad de Dios. Así pasa con lo que estamos nosotros pues hablando. Jesús elogia el diezmo, pero algo del pueblo que lo daba. Cuando te lo dicen, que te leen ese versículo de San Mateo 23:23 o San Lucas 11:42, me parece un argumento fuerte, pero no es persuasivo. Jesús también ahí mismo menciona el ofrecimiento del sacrificio en el templo, en San Mateo 5:23. Pero los cristianos, nosotros esperamos, incluso si el templo se volviera a reconstruir, que en ese templo se vuelvan a dar sacrificios de la antigua alianza. Queridos hermanos, ¿qué esto nos enseña? Que la palabra de nuestro Señor se comprende solamente cuando pensamos en su ubicación en la historia de la redención. La palabra de Dios tiene que ir ligada al momento en que se dio y para quién se dio y por qué se dio. Deben grandes males que estamos sufriendo hoy, inclusive en algunos lugares dentro de nuestra iglesia, pero mayoritariamente en las iglesias que nos han rechazado. Repito, Jesús habló acerca de los sacrificios y el diezmo antes de la cruz y la resurrección. En la cruz se firma el nuevo pacto y todo eso queda abolido, queda totalmente eliminado. En ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona el diezmo cuando Jesús nos dice que demos generosamente. Nunca Jesús se refiere a dar el diezmo. Cuando los cristianos nos dicen el Evangelio que tenemos que darle a los pobres, no nos manda a dar un diezmo de pobre. El Evangelio y la Iglesia nos instruye a ser generosos, a ayudar a los necesitados. Y muchas veces, querido hermano, eso es más del 10%. Pero el diezmo que ha quedado es la caridad. Es a los pobres y, por supuesto, al sustento de la Iglesia. Pero diezmo en la antigua alianza, ofrenda generosa en la nueva alianza.
Aunque el diezmo, ya lo he dicho no sé cuántas veces, no es obligatorio hoy en día, eso no implica que nosotros debemos acumular y acumular posesiones que no usamos. Recuerda, te repito, lo que dijo San Agustín: todo lo que a ti te sobra, se lo robaste a los pobres. Dios debe ser nuestro tesoro. Los creyentes tenemos que saber dar generosa y libremente. Para muchos en Occidente, queridos hermanos, y no sé las culturas de otros pueblos, otras religiones, para nosotros eso es dar, no decir, ya hoy llegué al 10%, no voy a dar más. Si se presenta otro caso, que espere más que viene. No, no se estipula tiempo, se estipula la necesidad de las personas. En cuanto a la iglesia, siempre se ha hablado de la mayordomía. ¿Qué cosa es la mayordomía? Es dinero que tú debes de dar para ayudar a la iglesia. Porque la iglesia no tiene máquina de hacer dinero. Y la iglesia, a pesar de lo que dicen los sinvergüenzas por ahí, no tiene banco. La iglesia vive de lo que nosotros le damos. Hermano, por lo menos en la gente que yo conozco y veo en mi iglesia y en otros lugares, estamos muy mal dando. Yo veo, y lo he visto en 2 parroquias que he estado, que en una misa que van angloamericanos, anglosajones, van a una misa y van 60 o 70, porque no hay mucho aquí en Miami, dan más que una misa de latinos que va a 300 o 400 personas. No tenemos la cultura de la mayordomía. Y después aquí en Miami que se rompe el aire acondicionado porque la gente no va a la iglesia. Ustedes saben, estoy hablando de la situación de Estados Unidos, cada país tiene su situación. Ustedes saben lo que consume la iglesia con aire acondicionado, el dinero que gasta. Y lo gasta porque si no lo ponen, nosotros no vamos. Recuerdo que una vez que el aire acondicionado se rompió en su iglesia, la que tú pasaste y la que se formó. La iglesia, sobre todo en este país, que es la que yo más conozco, tiene que tener seguros. Se ha visto obligado a tener seguros porque uno de nosotros se cae en un templo y muchos de nosotros, no todos por supuesto, van a ponerle una demanda a la iglesia para que le pague por daños y perjuicios. Que eso ha pasado y más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Tienen que tener un seguro. O sea, tenemos electricidad carísima, tenemos el seguro carísimo. La iglesia tiene empleados y tiene que pagarle a esos empleados. La iglesia tiene necesidad de comprar cosas para el culto, para la limpieza. La iglesia tiene necesidad de mantener al sacerdote o a los sacerdotes, porque eso lo dice San Pablo, que el obrero tiene que recibir su salario. ¿Y con qué lo va a mantener? Piénsalo bien dentro de ti antes de ponerte bravo conmigo. Piénsalo bien. ¿Con qué lo va a mantener? Con lo que tú das los domingos. Yo decía el otro día en una charla que fui, que las personas dicen, algunas personas, que los sacerdotes se deben casar, y yo les decía, esas personas se han puesto a pensar que a un sacerdote que se case hay que mantener la familia y que el sacerdote no puede tener hijos, no puede evitar los hijos. Entonces, imagínate, en la casa parroquial, 1 o 2 sacerdotes con sus 2 esposas y con 11 o 12 muchachos entre los 2. Hay que pagar a esos muchachos seguro médico, hay que pagarle educación porque no puede ser menos que otra gente que trabaja. Hay que pagarle la manutención. ¿Con qué se va a pagar eso? Con lo que nosotros damos el domingo en el cepillo, en la bandeja, hermano. Imposible. Siguiendo con el tema, es difícil encontrar un pasaje comparable de la Escritura donde el Señor le ordene a su pueblo que lo pruebe. Y aquí le dice, póngame a prueba. Es dificilísimo encontrar ese pasaje. Al contrario, Dios detesta que lo pongan a prueba. Sin embargo, aquí con respecto a dar y su beneficio, Él les dijo a su pueblo, pruébenme en eso, pruébenme en eso. Todos esos predicadores por ahí hoy, por supuesto, entienden mal. No es que voy a dar dinero y después voy a exigirte que me des más porque tú lo dijiste, que te pruebe y te voy a poner a prueba para que me des más. No. Cuando dice que ponerme a prueba,
Es lo que quiere, el Señor lo que está diciendo, mira, bueno, si tú te vas a volver más pobre por darme a mí. Mira a ver si puedes dar tú más que lo que yo te doy a ti. Eso es lo que el Señor te dice. Ponme a prueba, da para que tú veas cómo yo te voy a dar más a ti y te estoy dando más a ti. El contexto de las palabras de Dios sobre los diezmos en la enseñanza de que Dios es fiel y es fiel, y volvemos, y lo he repetido como una máquina, es a la antigua alianza. Los diezmos es parte de la antigua alianza. No sé cuántas veces lo voy a decir, espero que se grabe. Después dice una frase bellísima: que abrirá las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta es la respuesta que Dios prometió cuando su pueblo diera como Él les dijo que hicieran. Los beneficios serán tanto como la provisión de Dios. Lo que tú das te va a beneficiar tanto como lo que Dios te va a proveer. Pero porque te lo va a dar, porque diezmaste, no porque lo pusiste, no porque le dijiste, aquí tienes tanto, me tienes que dar tanto. Porque ¿quién eres tú para darle orden a Dios? Hay un versículo del Salmo 37, 25 que para mí es uno de los que yo más he visto que se ha presentado en mi vida, que dice: no he visto justo desamparado, ni descendencia suya que mendigue pan. Salmo 37, 25. Repito, no he visto justo desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Hermano, yo no he visto nunca a un siervo de Dios desamparado. Nunca, nunca. En mi caso, yo vine de Cuba muy jovencito a este país y yo no tenía familia aquí. Y yo vine exactamente con lo que yo tenía puesto. Una camisa, un pantalón, unos zapatos bastante malos, todo. Ni dinero, ni dirección de alguien, absolutamente nada. Pero lo más yo te lo puedo decir de corazón, nunca me ha sobrado, pero nunca me ha faltado. Siempre el Señor, de una forma o de otra, de por aquí por allá, siempre ha cubierto mis necesidades. Pero yo lo sirvo. Y como dice el Señor en el Evangelio, busca primero el reino de Dios. Y las demás cosas yo te las voy a dar. Te las doy por añadidura. Pero lo primero que uno tiene que hacer es buscar el reino de Dios, ser siervo de Dios. Si tú eres un siervo de Dios, tú nunca vas a estar desamparado y tu descendencia no va nunca a mendigar pan. Créeme que lo he vivido. Vamos a ver versículo 13 al 15. Dice así: duras contra mí son vuestras palabras, dice el Señor. Y aún decís que hemos hablado contra ti. Lo que habéis dicho, vano es servir a Dios. Que hemos ganado con guardar sus preceptos y con andar en duelo ante el Señor de los ejércitos. Ahora pues nosotros tendríamos que llamar dichosos a los arrogantes, incluso a los que prosperan practicando la impiedad y a los que tientan a Dios y se quedan a salvo. Israel habló contra el Señor de una manera muy dura, y no solo dura, pecaminosa. Y lo peor del caso es que ni siquiera se dieron cuenta que estaban hablándole duro al Señor. Y esta es una de las formas que tenemos claro aquí, como el Señor lo presenta. Tú me has hablado tremendamente duro. Este versículo a mí me encanta. Porque vuelve a repetir la misma queja anterior. Ellos se fijan que a los paganos le va bien y a mí me va mal. Eso yo lo debo decir todos los días. Es todo lo que viene a mí. Para decirme, ¿por qué mira fulanito y menganito que son unos sinvergüenzas que dan mejor que a mí? Porque yo le digo, el día que tú te dejes de fijar en lo que el otro tiene y tú te fijes en servir a Dios, tú vas a prosperar. Pero mientras estés vigilando el que tiene para quejarte de Dios, tú no vas a prosperar. Y ojalá que esto les sirva a algunos, porque esto es más frecuente de lo que ustedes se imaginan.
¿Por qué los malos tienen tanto y yo tengo tan poco? Tú olvídate del otro, ocúpate tú de ser siervo de Dios. ¿Tú crees que una casa que tenga mucho dinero es una casa feliz? La hija de Aristóteles Onassis, en su época la mujer más rica del mundo, se suicidó por la vida de infidelidad, de insatisfacción que ella llevaba. Tú ves mucha gente próspera, aparentemente, tú no sabes lo que hay en esa casa o en ese corazón. A lo mejor si fueras tú, estuvieras diciendo al Señor que te diera la tranquilidad que tiene otro, que tiene menos. Y el Señor les aclara, ustedes han hablado violentamente contra mí. Y esta ha sido mi respuesta. Dame al pobre y vas a ver cómo yo te bendigo. Ahora el versículo 16 y 18, y dice así. Pero los temerosos del Señor hablan entre sí de otra manera, y el Señor les atiende y les escucha. En su presencia se escribe un libro de memorias en favor de los que temen al Señor y honran su nombre. Serán mi propiedad, dice el Señor de los ejércitos. El día que yo actúe, yo me apiadaré de ellos como se apiada un hombre de su hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bueno, todo esto serviría hoy, siendo de la antigua alianza, muchos consejos servirían hoy para nuestra vida diaria. Salvo, ¿por qué? Porque todo lo que se refiere a la actitud del hombre, a nuestra vida espiritual, no ha cambiado mucho entre la gente del antiguo pacto y nosotros. Han cambiado las leyes y la perspectiva de la redención. Pero siempre lo he dicho, el ser humano, el querido humano, no ha cambiado en nada. Más tecnología, ropas diferentes, pero dentro de él, cuando tú buscas en el origen, dentro de él, en la esencia de él, tiene los mismos deseos, las mismas características, la misma soberbia, la misma humildad, la misma angustia que las personas con que Dios hizo el primer pacto. Y aquí habla algo de muy interesante, el libro de la memoria de Dios. Cuando el pueblo de Dios, dice el Señor, habla entre sí de esta manera, el Señor dice: Israel, yo te estoy oyendo. Se lo dice Israel, yo sé lo que ustedes están diciendo. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Por eso el Señor va a decir una frase muy dura, dice que de toda palabra vana, tú y yo vamos a ser juzgados. De toda palabra vana. Averíguate qué es palabra vana en tu vida. Es la palabra que sobran, que nunca debes decir porque no tienes por qué decirlas. O porque sabes que son sutiles, que no tienen, que estás haciendo algo que pierdes tú el tiempo y el otro pierde el tiempo. Por vanidad, por lo que tú quieras decir. El Señor sabe y conoce hasta nuestros corazones. Y nos habla de este libro escrito de memoria delante de Dios. Cuando vieron los impíos recompensados, cuando esta gente vieron, como le dije, a todos los malos recompensados, y a los que se creían justos, aquí donde estamos, ellos dicen que ellos tenían menos, pero ellos no eran justos. Sufrir, ¿qué les hizo pensar? Al no conocer a Dios, le hizo pensar que Dios se había olvidado de ellos. Porque ellos, aparte de hacer el mal, no conocían a Dios. Y aquí, ¿qué hace Malaquías? Malaquías promete que Dios no lo va a olvidar, que solo lo recordará y lo escribirá para que nunca se le olvide. La idea que Dios tiene un libro de memoria es común, pero muy variada. Eso lo podemos ver en Éxodo 32, en el Salmo 69, 28, en Daniel 12, 1. Y el Señor va a decir: procúrense de estar inscritos en el libro de la vida. Y cuando tú te inscribes en el libro de la vida, cuando empiezas a atesorar en el cielo, no en la tierra. ¿Y cómo atesoramos en el cielo?
con aquello que hacemos con nuestros hermanos que tienen necesidades. Y aún con los que no tienen necesidad, pero tienen una gran necesidad espiritual. Cada vez que tú haces una acción que no nace por darte a conocer como filántropo, nada de eso, que nace de la caridad, del amor de Dios dentro de ti, hermano, eso se te está apuntando en el reino de los cielos. Y hay gente que se preocupa mucho del plan de retiro que voy a tener cuando me retire, que yo voy a guardar para cuando me retire, pero yo no veo que nadie se preocupe de qué voy a tener o qué voy a guardar a donde yo voy a estar más tiempo, la eternidad. Nos preocupamos por la vejez, que son 10 o 15 años si acaso, y la eternidad no atesoramos nada en el banco de los cielos. En medio del sufrimiento, en medio de estar asaltados por la duda, por el desánimo, el pueblo de Dios, ellos no se sentían que eran amados por Dios, y menos que ellos eran el tesoro de Dios. Sin embargo, sus sentimientos no cambiaban una realidad, y esa realidad es que Dios era, ellos valían delante de Dios más que cualquier otra cosa, que ellos eran el tesoro de Dios porque ellos son imagen y nosotros semejanza de Dios. En una época espiritual baja, muy baja para Israel, los sacerdotes y el pueblo estaban totalmente sumidos en la corrupción. Y lo que es peor que la corrupción, en la mediocridad. Una persona mediocre es terrible. Pero sin embargo, el Señor seguía manteniéndolos como su tesoro. Hay varias formas en que los cristianos somos como un tesoro. Y aquí alguna lista. Los tesoros son duros y duraderos. Los tesoros son apreciados por su brillo. Los tesoros son apreciados por lo raro, porque te encuentras algo de hace mucho tiempo. Los tesoros son hechos, Dios es el único que da, porque es el único dador absolutamente de todos. Los tesoros son de tamaños diferentes. Sin embargo, aunque sean de tamaños diferentes, todos son tesoros. Los tesoros se encuentran en todo el mundo. Los tesoros están asociados generalmente con la realeza. A los tesoros se les protege. Muchísimos tesoros están todavía ocultos y sin descubrir. Y si no lo están, lo estuvieron. Algunas de esas piedras no se han limpiado, no se han pulido. Todas esas características no las podemos nosotros aplicar cuando Dios nos mira como su tesoro. Un día, este dilema de si soy tesoro de Dios, si Dios, ¿por qué le da a los injustos y a los justos? Si Dios me da, si yo le tengo que exigir. Hermano, todo ese dilema un día va a ser aclarado. Al final, la distinción va a ser entre el justo y el malo, entre lo que hace bien delante del Señor y el que hace mal delante del Señor. No cuánto dinero tuviste, ni cuánto prominente tú fuiste en el mundo. Que el Señor nos dé la conciencia de guardar tesoros en el cielo, que el Señor nos dé ese corazón de caridad. El amor, caridad es el amor actuante de Dios, para servir a los demás, para que el Señor escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.